Qué dura es la vida, pensarán los más pequeños. Hoy han comenzado las clases para 187.000 alumnos en Castilla y León. No es un curso más. Los alumnos de primero, tercero y quinto de primaria han estrenado la LOMCE, la polémica ley Wert que cada comunidad va a aplicar a su manera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Andalucía, País Vasco, Canarias, Asturias y Cataluña van a dejar prácticamente sin efecto esta reforma, aunque lo que a nosotros nos interesa es cómo se va a aplicar en Castilla y León. No se desarrollarán asignaturas de configuración regional. La carga lectiva se derivará en materias troncales, especialmente en matemáticas y en lengua. No es el primer debate que hacemos de este tema porque la comunidad educativa ha recibido la LOMCE con una gran oposición. De hecho, ya se oye algunos ecos de huelga para octubre. Es una decisión que parece que van a tomar en Madrid, pero preguntaremos también a los sindicatos si aquí tienen pensado hacer huelga. Para hablar de la LOMCE que ha arrancado hoy nos acompaña Fernando Sánchez Pascuala, que es el director general de Política Educativa Escolar de la Junta de Castilla y León. Muy buenas noches. Buenas noches. Repetimos escenario casi con tertulios. En aquel momento había un decreto que se había aprobado. Decíamos, ¿les va a dar tiempo? ¿No les va a dar tiempo? Esto va muy ajustado. Hoy ha arrancado. ¿De verdad les ha dado tiempo para hacerlo bien? Bueno, todo en esta vida se puede hacer mejor y mucho mejor, ¿no? Yo creo que lo importante es intentar hacerlo bien. Seguramente hubiera sido deseable haberlo hecho con más tranquilidad, pero bueno, lo que hemos hecho es razonablemente adecuado y los maestros, que son grandes profesionales, pues de aquí a unas semanas pues tienen que ir implementándolo en sus programaciones de aula y yo creo que todo va a salir con normalidad, sin mayor problema. Casi tanto más nervioso que los niños, en este caso estaban los profesores, porque algunos sí decían que habían andado muy justos para las novedades de la LOMCE. Pedro Escolar, buenas noches. Hola, buenas noches. Portavoz de Estecil. No sé si tiene la misma idea de concepto que ha escuchado a Fernando Sánchez Pascuala, si cree que los profesores han llegado preparados para aplicar, aunque sean estos primeros cursos, porque la madre del cordero vendrá el próximo año en secundaria. Pues la verdad que no. Es difícil, por no decir imposible, pretender aplicar una ley de un año para otro. Es decir, aplicar una reforma en primaria o en la ESO, en los bachilleratos de un año para otro, en la FP. Eso es muy difícil. Hasta ahora en este país no se estaba haciendo. Siempre transcurría un par de años de preparación. El profesorado no ha recibido ningún tipo de formación sobre la LOMCE, hasta ahora. Entonces se debieran hacer de otra manera. Ha faltado diálogo con la comunidad educativa, con el profesorado, y entendemos que es imposible desarrollar una ley en estas condiciones con estas prisas, ¿no? Federico Martín, vicepresidente del sector de la enseñanza de CESIV. Buenas noches. Buenas noches. Eso en cuanto que en un año es complicado aplicarla, pero ya cuando encima hay otras comunidades que ni siquiera lo han empezado a aplicar, ustedes cuando hablan con gente de su mismo sindicato, de otras comunidades, ya tendrán que ir trabajando a dos velocidades y a dos ritmos, ¿no? Sí, es una de las muchas consecuencias de esta excesiva premura, ¿no? La LOMCE puede ser buena o mala en algunos aspectos, pero su implantación es penosa. Ya sé que el director general que nos acompaña nos dirá que no es responsabilidad de Castilla y León, es cierto, pero lo que está sucediendo con la LOMCE en el tiempo nunca, bien lo ha dicho Pedro antes, nunca se había visto en este país. Los profesores no entienden por qué tenemos que implantar una nueva ley con esta prisa y con estas diferencias entre comunidades, cuando realmente uno de los mayores problemas es que estamos perdiendo la unidad, digamos, en el planteamiento educativo en todo el territorio español. Bueno, la LOMCE pretende acabar con los altos índices de abandono escolar, mejorar el rendimiento de los alumnos y mejorar también la empleabilidad. Habrá que esperar si se cumplen los objetivos. Hoy, durante el primer día de clase, esto es lo que nos hemos encontrado.
A las puertas de los colegios, pocos son los padres que saben de qué va la LOMCE. No tengo noticia de lo que cambia, de los cambios que hay. Supongo que nos iremos haciendo un poco a la idea a lo largo de este curso. Tampoco me he enterado mucho, lo único que sé es que a mí no me cambian los libros. Los que sí lo saben son los profesores, algunos preocupados y otros más tranquilos. A nivel de normas de conducta, de actitudes, supone poco cambio. Es un poco un año de prueba, a ver cómo funciona la LOMCE. Estamos todos un poco expectantes, la verdad. Solo los alumnos de primero, tercero y quinto de primaria dirán adiós al mítico conocimiento del medio. Desaparece esa asignatura y vuelven dos viejas conocidas, naturales y ciencias sociales. Esas dos asignaturas conservarán el libro de conocimiento y los materiales adicionales serán en forma de fichas y material online. Los materiales digitales educativos para el primer trimestre de la educación primaria están colgados en el portal y están ya a disposición de los profesores. También desaparece la asignatura Educación para la Ciudadanía y se podrá escoger entre religión o valores sociales y cívicos. Esas materias serán evaluadas y la nota ahora contará para el expediente. Cambios también en los horarios, y estos serán para toda la etapa de primaria. Los alumnos tendrán 3 horas más de ciencias a la semana, 1 hora y media más de matemáticas y las mismas de lengua. También tendrán más educación artística, pero menos religión y educación física. Los alumnos de tercero, además de estrenar la LOMCE, serán los primeros en examinarse de la prueba evaluatoria de final de curso. Solo repetirán los que suspendan ese examen y además hayan suspendido matemáticas y lengua. La otra prueba de primaria, la de sexto, se realizará el curso siguiente. Nosotros no estamos utilizando las evaluaciones para ponerle dificultades. Nosotros estamos y vamos a utilizar las evaluaciones didácticamente para poder hacer a nuestros alumnos mejores, con más conocimientos. No solo la primaria tendrá cambios, la semana que viene se estrena la nueva FP básica, que sustituye a los programas de cualificación profesional inicial. Serán 11 títulos diferentes, durarán 2 años y los podrán cursar alumnos mayores de 15 años. La LOMCE también contempla cambios en la organización interna de los centros. Por ejemplo, los consejos escolares dejarán de tener poder vinculante y solo serán órganos de consulta, algo que los sindicatos critican. Ya no pintan nada, son órganos meramente consultivos y luego la LOMCE daba un poder adicional al director, de poder elegir al profesorado, de tener libertad curricular dentro de los centros, y eso de momento ha quedado ahí en stand-by. No se ha desarrollado en Castilla y León, pero no se ha dicho tampoco que no se vaya a desarrollar nunca. Esos son los cambios que comienzan a aplicarse desde ya, pero aún queda la secundaria y los bachilleratos que no cambian este curso, pero ya se preparan para el año que viene. Aguardan el momento en el que la Junta publique el decreto que modifique sus contenidos tal y como ha ocurrido este curso con la primaria. Tendremos que esperar hasta comienzos del año 2015 para conocer esas modificaciones. Bueno, no sé si en estos momentos nos estará viendo el consejero de Educación, pero quizá se esté arrepintiendo de haber dado el paso de arrancar con la LOMCE o era una decisión que se ha adoptado. Si es que esto no es una decisión que esté ni siquiera en manos del consejero de Educación. Es decir, esto es un cumplimiento de una ley orgánica. Nosotros estamos en un país, en un Estado de Derecho. Sí, pero las comunidades autónomas podrían hacer lo que han hecho en Cataluña. Pero usted me preguntaba si el consejero podía decidir no aplicar la LOMCE. Bueno, el consejero podría hablar a lo mejor. El consejero lo que puede hacer, igual que todos los consejeros, es desarrollar la LOMCE en el ámbito territorial de su competencia de manera ligeramente diferente, y lo que ha hecho el consejero de Educación pues es aplicar la LOMCE a la idiosincrasia de la propia comunidad autónoma y para que sirva para mejora, y eso es lo que estamos haciendo. Es verdad que viendo el vídeo, y luego veremos punto por punto, tampoco son demasiados los cambios que arrancan este año. Es decir, que el problema parece ser que puede venir el próximo curso cuando arranque en secundaria. ¿Estos cambios pueden crear problemas más allá de que a los profesores no les haya tiempo a preparar todo el temario? Hombre, hay cambios en la organización de los colegios en primaria. Antes había una organización a través de los ciclos, los niños de primero y segundo y sus profesores trabajaban en común. Ahora se va a trabajar más curso a curso, más curso a curso. Hay muchos cambios y se dice que para mejorar el abandono educativo temprano, mejorar el éxito educativo, etc. Nosotros decimos, y es así, en Castilla y León
En los últimos 4 o 5 años se ha mejorado el abandono educativo temprano casi en 10 puntos. Se ha rebajado la tasa de abandono educativo temprano. Se ha mejorado el éxito educativo, los resultados, sin necesidad de esta reforma. Nosotros no nos gustan las recetas que se han dado, y esa obsesión que tiene la LOMCE por las evaluaciones, por ejemplo la que va a haber en tercero y en primaria, en tercero y en sexto, nosotros creemos que el sistema ya está convenientemente evaluado, teníamos las evaluaciones de diagnóstico para analizar lo que nos pasa, mejorarlo, podían ser mejorables las evaluaciones de diagnóstico, pero lanzar esa carga de decir, mira, cuanto más exámenes, cuanto más evaluaciones pasan los muchachos, ahora se les va a hacer pasar el primero con notas de 9,5, 9, no sé qué. Quiero decir, esto no, la LOMCE, las recetas que nos están aplicando en primaria, sin que sean de mucho calado, de momento, porque puede ser que dentro de 2 años los centros puedan elegir parte de su horario, y ahí ya hablaríamos de otra cosa. No sé si compartes lo de la evaluación. Es verdad que en el tema de la evaluación Castilla y León de momento sigue sacando pecho, ¿no? No les vienen mal las evaluaciones cuando se han realizado... Yo creo que hay que diferenciar lo que son las evaluaciones de sistema educativo, que lo que se pretende es averiguar la eficacia de un sistema educativo sobre cifras macro y sobre el volumen de los alumnos, y lo que tiene que ver con las evaluaciones de carácter individual en lo que afectan a cada alumno. Es decir, tú puedes tener el mejor sistema educativo del mundo y en cambio tener un porcentaje de alumnos que fracasan. Y esos alumnos que fracasan, puede que haya una parte de responsabilidad de que el alumno no se esfuerza, pero puede ser también que el sistema no esté aplicando los métodos convenientes para sacarlos adelante. Las evaluaciones estandarizadas, que es una manera de estructurar el sistema educativo en un país, lo que pretende es averiguar 2 cosas. Primero, si la nota que pone el maestro de una provincia y de una localidad es la misma, es parangonable a la nota que pone otro maestro de otra localidad, para que el valor de la nota sea equivalente. Y después, evitar e impedir que los alumnos progresen por el itinerario académico sin los conocimientos suficientes, que a largo plazo lo que les va a llevar es a un fracaso absoluto. Y tomar medidas de refuerzo precisamente para evitar ese fracaso escolar a largo plazo. Vamos... Sí, respecto a la evaluación, quizá el problema no está tanto en que se hagan pruebas de evaluación, que eso, en principio, si se hacen para mejorar el sistema, a todos nos parece bien. La cuestión es que esa evaluación lo que va a ser es discriminadora, porque no se tienen en cuenta los inputs, solo la salida, solo el resultado. No es lo mismo evaluar a los alumnos de un entorno pues como en el que estamos ahora, un entorno más marginal de la ciudad, que los alumnos de un centro de la ciudad. No es lo mismo plantear una evaluación en un colegio rural agrupado de la frontera con Portugal que hacerlo en el centro de Salamanca, de Burgos o de Valladolid. La cuestión es que lo que nosotros nos tememos, lo que la LOMCE plantea y la Consejería todavía no ha desmentido, es que esas evaluaciones sean unas evaluaciones que elaboren rankings de centros, listas de centros, sin tener en cuenta que en un determinado centro puedes haber hecho avanzar a tus alumnos mucho más, aunque sus resultados finales no sean tan buenos como el de al lado o el de medio kilómetro más allá, que como tiene alumnos mejores, alumnos que están más seleccionados en el sentido, digamos, socioeconómico, ¿no?, pues obtengan mejores resultados académicos, pero hayan progresado menos en el trayecto. ¿Pero esa selección no existe ya, de centros? Sí, y de hecho ese es uno de nuestros grandes problemas. La LOMCE, entre otras cosas, y su aplicación en Castilla y León, desafortunadamente, tampoco corrige eso, permite que haya 2 redes paralelas. La pública, que atiende a todos, que es la que promueve la igualdad, la que da la posibilidad de tener igualdad de oportunidades, y la concertada, en la que se puede seleccionar al alumnado. Si yo doy clase en un colegio de un pueblo, tengo que aceptar a todos los alumnos. Sin embargo, a los concertados no se les exige ese esfuerzo. Se les permite seleccionar los alumnos. Y evidentemente, si tú seleccionas la gente que entra a tu sistema... Es un poco serio lo que estás diciendo, Federico. Sí, tú estarás convencido de ello, ¿no? Totalmente. Porque eso no es así. Eso no es así y es rotundamente falso. El proceso de admisión en esta comunidad autónoma es un proceso de admisión único
tanto para los centros de titularidad pública como para los centros de titularidad privada. Son exactamente los mismos requisitos, por tanto no hay ningún tipo de proceso de selección. Eso no es así. Si tú conoces algún caso en el cual la titularidad de un centro privado ha impedido la entrada, cuando eso sucede, que por cierto sucede contadas ocasiones, porque en otras cosas yo controlo ese tipo de inspecciones y denuncias de eso prácticamente no existen, se actúa inmediatamente. Y si eso fuera estrictamente así, sabiendo cómo influye en los resultados escolares el origen sociocultural, no pasaría lo que pasa en esta comunidad autónoma, que el origen la diferencia de la nota y de los resultados de las evaluaciones entre centros públicos y centros privados en España, no hay dos redes que tengan menos diferencias de lo que ocurre en Castilla y León. Es decir, que las notas de los centros privados concertados y las notas de los centros públicos, a efectos de las evaluaciones estándar y las evaluaciones externas, es la comunidad autónoma que menos diferencia hay. Si es verdad que las diferencias vienen en un origen sociocultural, aquí en Castilla y León eso no se produce, lo cual significa que el acceso de los ciudadanos a los centros públicos o privados es un acceso en equidad y equivalente. Eso refuerza lo que yo comentaba, de que lo que necesitamos es evaluar el progreso, no el resultado. Si no hay diferencia en notas, cuando tú trabajas en un centro concertado en el que fundamentalmente trabajas con población urbana y con, en principio, un nivel socioeconómico y cultural medio alto, y la comparas con la red pública, en la que Federico, además de esos tienes la gente que procede del medio rural y de las zonas... Es que no es así, perdona que te lo diga. El progreso es mayor en los públicos. Precisamente lo que se pretende, y tomando como pie lo que tú estás comentando, que hay una parte que es verdad, que el origen sociocultural y socioeconómico de los chicos les marca en cuanto a su expectativa escolar, precisamente lo que se quiere es detectar esas diferencias para poner los apoyos, porque lo que es una cosa que es indiscutible es que independientemente del origen sociofamiliar de cada alumno, hay que llegar a determinado umbral de conocimiento. Es verdad que cuando la familia apoya y su origen es un origen más desahogado, económicamente y culturalmente, ese alumno tiene más facilidades. Y precisamente lo que pretendemos en la evaluación es establecer unos estándares en determinados momentos que todos los niños tienen que alcanzar ese umbral mínimo de conocimientos. Y una vez detectado a aquellos niños que por la razón que sea no pueden, precisamente lo que hay que hacer es ayudarles para que lo consigan. Porque si no hacemos esa detección precoz, que eso no se ha estado haciendo siempre? Si no hacemos esa detección precoz, las diferencias se perpetúan. Pero es que eso ya se está haciendo, quiero decir, todo eso se está haciendo. Es decir, estamos evaluando, estamos intentando detectar necesidades, todo ese discurso, evidentemente, pero ya se está haciendo. ¿En ya toda lo España? hemos estado haciendo. ¿En toda España, Pedro? Sí. Sí, y por eso hay más diferencias entre la mejor y la peor comunidad autónoma que entre el mejor y el peor país de Europa. Podemos discutir y sería motivo de otro programa a qué responden la desigualdad de resultados en unas regiones, en otras, en unos colegios o en otros. Lo que estamos discutiendo aquí es si la LOMCE responde a nuestras necesidades de mejora, a las necesidades de mejora del sistema educativo y mejora el trabajo de los profesionales de la educación. Y ni una cosa ¿Pero qué hablamos? ¿De la LOMCE en etéreo o de las medidas que ha tomado Castilla y León? De las medidas de Castilla y León. De las medidas de Castilla y León. Sí, vamos a hablar de las de Castilla y León, pero vamos a hablar de las de Cataluña. Porque está aplicando una ley que ha aprobado y ha impuesto el PP en solitario en las Cortes. Permíteme que te haga una pregunta. Sí, dime. Las evaluaciones externas de tercero y de sexto, como las hemos diseñado en Castilla y León, ¿tienen algo que ver con las otras comunidades autónomas? ¿Me lo puedes decir? Pues fíjate que no lo sé todavía. Pues mira, yo te lo voy a responder. No tienen que ver. No lo sé. Nosotros ya veremos, pero por favor, intentaba es que explicarte no lo que no sabes. Es decir, tú me dices que no lo sabes, pues yo te lo explico. No sé, nosotros hemos unido totalmente las evaluaciones externas a la evaluación continua, para que sirva de referencia para que los maestros y los tutores puedan tomar la decisión sobre algo tan primordial y tan importante como la toma de decisión de en qué momento en primaria es conveniente que un alumno repita. La LOMCE marca simplemente que habrá unas evaluaciones externas y nosotros lo que hemos hecho es correlacionarlas con la evaluación continua, ya que consideramos que la percepción del maestro en el constante contacto con sus alumnos es el mejor de los criterios. Pero a ese criterio
que evidentemente también tiene un carácter subjetivo, como debe ser, y no pasa absolutamente nada, se le debe unir y lo debe compaginar un criterio objetivo, que es los estándares de aprendizaje que tienen que alcanzar. Y serán los maestros y los tutores los que, como hasta ahora, como tú bien decías, tomen la decisión. Y lo único que hemos hecho es aportarle una herramienta externa que le da un estándar objetivo para que sepa, con respecto a la media de cómo debería ir el alumno, cómo va. Esto solamente se va a aplicar este año en principio con los de tercero, entonces. Este año con los de tercero, claro. Son los que será. Vamos avanzando, vamos viendo más temas, más preocupaciones de la aplicación, porque nos quedan 5 minutos, que tenemos muy poco tiempo aclarando esto. Otras preocupaciones, se habla también un poco del poder de los centros, parece que al final no ha sido tal, es decir, no van a tener tanta independencia como en principio se hablaba de la elección, sobre todo a la hora de elegir el profesorado, y todo eso es una de las quejas que la autonomía de los centros a la hora de poder elegir los... Hay dos cosas, por uno, la autonomía, bueno, o las nuevas atribuciones de los equipos directivos o del director, directora de los centros es una cosa. Más poder. Y otra cuestión es el tema del desarrollo no de la autonomía en los centros. Lo que ahora se va a hacer es que el currículum, las horas, la carga horaria de las asignaturas, con los cambios que ha habido, eso se va a mantener en principio durante 2 cursos. Pero luego los centros van a tener la potestad de decidir autónomamente un 25% de ese horario, para poder dedicar más horas igual a una materia que a otra. A nosotros nos parece eso un planteamiento erróneo en lo que es la enseñanza básica, en primaria y en la ESO, porque nosotros creemos que en un país, en una región, el alumnado pues tiene que tener más o menos un currículum común e integral, con unas mismas más o menos cargas horarias. Luego, evidentemente, habrá que hacer atención individualizada a muchachos, alumnos que necesiten refuerzos, apoyos o lo que sea. Por resumir, eso ustedes ven que va a haber una diferencia entre unos centros y otros, va a crear diferencias. Estos 2 años no, porque se va a mantener, pero eso es uno de los peligros, Se quiere ir a una cierta especialización de centros. A nosotros nos parece que lo que hay que hacer es tratar de mejorar todos y cada uno de los centros, no nada de especialización de centros, y menos en primaria y en la ESO. Nosotros eso no lo vemos. Pues nada, siento corregir a mi amigo Pedro, pero eso no es así. Eso no es así. Es decir, lo que pone en la norma, y lo pone de carácter literal, es que los centros lo que sí van a poder hacer es utilizar un 25% para que aquellos alumnos que vayan con dificultades tomar la decisión de en qué áreas deben ser más reforzados. Es decir, evidentemente todas las materias son importantes, pero no todas las materias tienen la misma importancia de cara a lo propedéutico, es decir, de cara al futuro. Todo lo que tú aprendes, hay una parte del currículum que te enriquece culturalmente y otra parte que se convierte en vertebral para poder progresar. Nosotros sabemos que hay chicos que tienen verdaderas dificultades de carácter endógeno, de carácter exógeno, y lo que podrán hacer los centros es tomar la decisión en algunos alumnos, los que ellos consideren y previa autorización, y siempre que sea para un plan de mejora de los alumnos con dificultades, es retirar determinada carga del currículum que no se considere imprescindible desde el punto de vista propedéutico para progresar y utilizar ese tiempo lectivo para reforzar determinadas materias que si no se hiciera los chicos iban a fracasar en el futuro. Muy rápido. Lo siento, director general, pero eso no es lo que se ha transmitido ni a las organizaciones sindicales, ni lo que está escrito, ni a la sociedad. Ni Quiero decir, a mí ese planteamiento me parece, bueno, pues mucho mejor que el que comentaba Pedro, que es el que realmente se ha trasladado a la sociedad, ¿no? Y yo querría hacer notar en la aplicación de la LOMCE en Castilla y León un aspecto. La LOMCE en Castilla y León se ha aplicado mejor que en otras, eso he de reconocerlo, y creo que el esfuerzo del consejero y de la consejería en ese aspecto creo que sí ha sido bueno, pero hay que hacer notar una cosa, ¿no? La aplicación de la LOMCE ha mejorado fundamentalmente en aquellos aspectos en los que se ha contado con el profesorado y con sus representantes, quiero decir, aquellos aspectos que nos han dejado discutir, que hemos llevado a mesa sectorial, que hemos trasladado a los docentes de Castilla y León y que ellos nos han devuelto y hemos trasladado a la Administración y la Administración ha sido receptiva, en eso es en lo que hemos mejorado la aplicación. Se hablaba antes del poder del director o no. Bien, aquí se ha hecho una interpretación de la LOMCE
pues mucho más acorde con lo que nosotros entendemos que ha de ser el trabajo en un centro, ¿no? El profesorado, el claustro de profesores, ha de tener más peso en las decisiones que se toman, porque en definitiva, cuando hay un cambio, cuando hay una reforma, cuando hay, digamos, algo que te obliga a trabajar de una forma distinta, el trabajador ha de participar, ha de dársele parte en ese trabajo. Entonces, yo creo que si ha habido un acierto por parte de la Consejería en la aplicación de la LOMCE, que tiene muchas imposiciones, evidentemente, ha sido el que en aquellas partes en las que se ha permitido al profesorado colaborar, en las que se ha permitido al profesorado trabajar. Pues si me permite el director, para reforzar lo que dice Federico, durante estos 2 años de implantación en primaria, precisamente lo que se va a hacer es una recogida constante de cómo está haciendo la aplicación en programática para aquellos aspectos que los maestros consideren en el terreno curricular y en el terreno organizativo que deben ser mejoradas de las normas de desarrollo que la Consejería ha hecho, haremos aquellas modificaciones que sean pertinentes, y esto es lo que se está trasladando a los centros y lo que los inspectores de educación van a ir trasladando a los centros. Por eso es importante transmitir a los maestros que deben tener primero tranquilidad en lo que están haciendo. Y segundo, lo que van a hacer durante estos 2 años en el desarrollo curricular que Castilla y León ha hecho de la LOMCE, va a ser recogido todas aquellas aportaciones, alegaciones y mejoras, y se harán aquellas correcciones pertinentes. Nosotros no tenemos ninguna intención en llevarnos la razón. A nosotros lo que nos importan son nuestros alumnos, y para los alumnos lo mejor es que todos estemos de acuerdo, y por tanto me alegro mucho de lo que has comentado. Tenemos que irnos, o sea que tenéis una oportunidad de presentar la primera alegación de lo que no os guste, incluso hasta de si queréis pedir más aportación de los consejos escolares, que también es una de las quejas que hemos escuchado en el reportaje y que quedan totalmente apartados, de sus decisiones ya no son vinculantes, es decir, que queda una parte importante sin fuerza, por decirlo de alguna manera, y que hasta ahora se tenían en cuenta a la hora de cualquier tipo y cambio, y al que ustedes se han quejado. Bien, nosotros decimos muy sencillamente, ninguna reforma se puede imponer a calzador, ¿eh? Esta se pretende imponer al profesorado y además sobre las espaldas del profesorado. Se está construyendo sobre un cementerio de recortes. Es decir, que claro, despiden a miles y miles y miles de profesores y luego dice que vamos a mejorar la educación. Es decir, es muy difícil. Para primaria no hay ningún recurso suplementario en esta ley, ni un solo recurso suplementario. Nos dicen que van a llegar 60 millones de euros a Castilla y León y llevamos recortados más de 400 en los últimos cursos. Ha llegado el dinero, por cierto, que esto siempre se ha hablado de dinero necesario para aplicar. Lo que correspondía a este año económico ha llegado. Ha llegado. No sé si había terminado. Pues lo único que pedimos es que lo que se va a hacer este año, que es el preparar todo el desarrollo legislativo de la secundaria, que se dé más participación a los centros, al profesorado, que se nos escuche más, y que sin escuchar al profesorado, sin ese reconocimiento a su trabajo, no va a haber reforma posible. No se puede plantear una reforma desde el recorte, no se puede plantear una reforma desde la economía. La educación y la economía deben ir separadas por caminos distintos y no interrelacionarla tanto. Solo podrá haber calidad, solo podremos seguir siendo una comunidad que educa bien, que es una frase que le gusta al consejero, solo podremos ser esa comunidad puntera en educación si en vez de cargar todo sobre el sobreesfuerzo de los docentes, tenemos la posibilidad de tener más docentes, menos ratios, más profesores, para que cada alumno sienta que toca a más trozo de profesor, a más tiempo de dedicación, a más posibilidades de progresar individualmente. Si quiere puntualizar alguna cosa. No, a mí, es decir, las reivindicaciones de las organizaciones sindicales representantes del profesorado, pues, como me parecen correctas, porque lógicamente sus objetivos. La Consejería de Educación representa a los ciudadanos, ya que los ciudadanos han decidido quiénes querían que les gobernaran. Nosotros lo que hemos intentado es, hay una necesidad de implantar una nueva ley orgánica, y eso lo tenemos que compaginar
con unos avances que en educación en Castilla y León se habían conseguido. Evidentemente, el factor principal de ese avance son los propios maestros. Nosotros intentamos colaborar con los maestros y no tenemos ninguna queja de la colaboración de los maestros. Yo lo único que deseo es un buen comienzo de curso y que todos, en la medida de lo posible, intentemos hacer las cosas lo mejor que sabemos. Muchísimas gracias a los tres por estar esta noche aquí. Nosotros estaremos muy pendientes de cómo se está aplicando la LOMCE y también preguntaremos, cómo no, a los profesores para ver si son capaces de hacerlo. Si ustedes todavía hoy tienen alguna duda, hoy en el informativo de medianoche nuestro compañero Juanma Pérez entrevistará al consejero Juan José Mateos para hablar de todas esas incidencias y si va por buen camino esa aplicación, al menos en Castilla y León, ya que en otras comunidades autónomas no ha comenzado. Nosotros, Espacio Abierto, vuelve ya el próximo miércoles a las 9:30, ya será con otro tema candente y polémico como es el Toro de la Vega. Hasta entonces.